Buenos días. Es para mí un privilegio realmente estar aquí y el traer el mensaje para ustedes. Que hemos estado estudiando la carta de Filipenses para los que nos visitan por primera vez. Ahora estamos ya en el capítulo 2, del versículo 12 al 18. Esa es la sección que vamos a ver esta mañana. Y les invito para que abramos nuestra Biblia entonces en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 12 al 18. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Primero. O sea, Filipenses 2, 12 al 18. Entonces Pablo dice aquí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos esta mañana a hablar más que nada del tema de la predicación. Hoy es ocupaos de vuestra salvación. Vamos a ver cómo es que nos debemos ocupar, o cuál es el significado de ocuparse de nuestra salvación, como ya lo vimos aquí. Cómo nos ocupamos de nuestra salvación y también cómo o por qué hacerlo. Entonces esas van a ser algunas preguntas que vamos a tratar de ir estudiando esta mañana en estos versículos. ¿Qué tal si oramos para empezar? Gracias, Padre, te damos por esta mañana, Señor, que realmente seas tú, Señor, trabajando en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, que estemos enfocados para escuchar tu palabra, Señor, que estemos atentos, Padre, a lo que nos quieres hablar esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando ahora, Padre, y que este tema de la salvación, Señor, que es una palabra muy grande, Señor, que podamos entenderla hoy mismo un poco más, Señor, para darte a ti gloria, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, vayamos viendo cada versículo y qué nos quiere decir Pablo en cada versículo. Si empezamos en el versículo 12, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo los exhorta en este versículo a obedecer. Ellos ya habían estado obedeciendo cuando él los exhorta: ahora sigan obedeciendo, ahora que no estoy. Y la forma de obedecer que les dice es: ocupaos de vuestra salvación. Obedezcan ocupándose de vuestra salvación. Pero para que este versículo tenga sentido, para saber cómo es que me debo de ocupar por mi salvación, ven que el versículo 12 empieza por tanto. Entonces, esto es una continuación de lo que Pablo ya ha dicho anteriormente. Entonces tenemos que ver el contexto de este pasaje para ver qué significa. Porque dice, por tanto, obedecer, o sea, algo anteriormente pasó, por tanto, ahora obedezcan ocupándose de su salvación. Entonces, quiero que leamos el contexto, y este es el versículo 2, del 9 al 11. Y dice el 9 y el 11, por cual Dios le exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los pueblos, de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Entonces, el contexto nos dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo y que toda rodilla se va a doblar ante Él. Que todo está bajo Cristo ahora. Después podemos leer el versículo 12 otra vez. Por tanto, amados míos, obedecer, ocupándose de vuestra salvación. ¿Ven ahora cómo tiene sentido? Cómo Cristo es lo que nos lleva, esa exaltación de Cristo nos lleva a esta obediencia. A que Él es Señor de todo ahora. Por tanto, obedezcan ocupándose de vuestra salvación. Pero si notaron el versículo 9 que acabamos de leer, que es el contexto, también empieza con algo similar. Por lo cual dice, entonces también tenemos que ir a ver qué es lo que nos dice anteriormente. Para contestar la pregunta, ¿por qué Cristo fue exaltado? Ya vimos en el versículo 9 al 11 que Cristo fue exaltado. Pero ¿por qué Cristo fue exaltado? Entonces tenemos que ir a ver eso ahora. Vamos a leer ahora desde el 3 al 8. Para contestar esa pregunta, ¿por qué Cristo fue exaltado? Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo, dice el último versículo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Estamos hablando en el versículo 12 acerca de obedecer, ocupándose de su salvación. Cristo entonces nos dice este versículo que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Entonces podemos leer ahora sí el versículo 9, por lo cual Él fue exaltado. ¿Ven ahora? Entonces ahora el versículo 12, por lo tanto, ustedes obedezcan ocupándose de vuestra salvación. ¿Ven cómo todo va teniendo una secuencia? Cristo se humilló, fue obediente, el Padre lo exaltó, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto Pablo dice, ustedes obedezcan ocupándose de vuestra salvación. Y este es el versículo 2. Entonces en este contexto Pablo llama al creyente a no hacer nada por contienda o vanagloria, a ser humildes, estimando a los demás superiores, como vimos la anterior semana con Abner, acerca de esta actitud que glorifica a Dios. Después Pablo presenta el ejemplo de Cristo. Cristo no se aferró a su naturaleza, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, siendo obediente. Por lo tanto, fue exaltado. Por lo tanto, después Pablo dice, obedezcan ocupándose de vuestra salvación. Y yo tuve este esquema aquí para que tenga un poco de claridad esto que estamos llevando acerca de, tenemos una promesa, primeramente, Cristo fue exaltado y usted, hermano, siendo parte de su familia, ahora va a participar en esta exaltación con Cristo. Es una promesa futura. Entonces, después de ahí nos vamos a, por lo tanto, obedezcan ocupándose de vuestra salvación. Entonces, quiero que nos enfoquemos ahora en el mandato. El mandato que es obedecer ocupándose de vuestra salvación. Cuando leemos este versículo, podemos pensar muchas cosas, como, ¿cómo que me ocupe de mi salvación? O sea, que tengo que luchar por mi salvación. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? ¿O por qué ocuparme de mi salvación? No que ya la tengo, entonces ¿por qué me quiere decir Pablo quizá aquí que tengo que trabajar por mi salvación? Entonces quiero que veamos el significado de lo que es ocuparse, ocupados, y el significado de lo que es salvación, para que tenga sentido ahora y no estemos pensando
cosas erróneas. Entonces, ocupados en el griego, en el idioma que se escribió, la palabra es katergomazai. No sé si la pronuncié bien, pero este tiene el sentido de una producción, causar un efecto o hacer algo. Tiene el sentido de ocuparse de un continuo y sustentable esfuerzo, como un estilo de vida. No algo que hago una vez y después ya no lo hago, sino que significa un continuo esfuerzo. Entonces, para otra palabra que podamos usar para ocupados es ejercitar también. Ejercitar. Y Pablo nos pone un ejemplo en el versículo 3:12, y esta es otra versión, pero tiene otra versión del versículo 3:12. Con esto no quiero decir que ya los haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me ha salvado Jesucristo. Entonces, cuando dice Pablo, para eso sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, es la misma palabra que usamos para ocuparse, para ejercer esta salvación, correr hacia la meta. Ahora, salvación. ¿Qué entendemos por la palabra salvación? Es una palabra que es tan amplia. Y ahorita vamos a ver qué tan importante es también. Pero la salvación, hermano, tiene tres facetas. Una salvación pasada, una salvación presente y una salvación en el futuro. Pablo nos habla en Efesios 2:8 al 10. Vamos a Efesios 2:8 al 10, igual va a estar en las pantallas. Efesios 2:8 al 10 dice: por tanto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo está hablando ahí, sois salvos también. Él se refiere aquí a esa salvación de un inconverso a creyente, o sea, una salvación pasada. Ahora vamos a ver un versículo que nos habla de una salvación que es presente. Es 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces Pablo está hablando de aquí, de esta salvación que ahora para nosotros es poder de Dios, ahorita en el presente. Una salvación presente. Ahora vamos a ver el término cuando Pablo lo enfoca a la salvación futura en Romanos 13:11. Romanos 13:11 nos dice: y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ven cómo Pablo ahora habla de que esa salvación ahora está más cerca? Como que hablando acerca de esa salvación futura, pero que se está acercando. Pablo enfoca a una salvación, ese día glorioso, cuando estemos ya con Cristo, cuando todo esté en plenitud nuestra salvación. Entonces, cuando Pablo nos habla otra vez en el versículo, regresando a Filipenses 2:12, Pablo se enfoca en esta salvación futura, en esta salvación donde todo va a ser consumado, donde estaremos ya con Cristo. Por eso él dice: mira, corro la meta, corro hasta llegar a la meta. Entonces, el ocuparse de su salvación, Pablo se refiere a ejercitar su salvación. Él está hablando de este proceso de santificación igualmente. Y entendemos por santificación cómo Dios, trabajando en usted, lo está haciendo más santo a la imagen de Cristo.
Entonces todos estamos llamados a ser santos, a buscar la santidad. Entonces, cuando Pablo nos dice, ocupaos de su salvación, nos dice, ejerzan su salvación. Pablo no habla acerca de que trabajemos por nuestra salvación. Pablo no contradice que la salvación es solo por fe en Cristo y no por obras. Pablo no habla de una salvación de incrédulos a creyentes, porque está escribiendo a quienes, a creyentes ya, ¿verdad? Pablo no habla que los creyentes deben hacer cosas para alcanzar su salvación. Pablo no está hablando de ganarse la salvación o de conservar la salvación, pensando que quizá podemos perderla. Pablo habla, ustedes ya tienen la salvación, ahora ejérzanla, llévenla a cabo, produzcan este esfuerzo continuo de su salvación. Y ahora quizá están preguntando por cómo hacerla, cómo ocuparnos de nuestra salvación. Y solamente estamos en el versículo 12 ahora, vamos a pasar después cada uno. ¿Cómo ocuparnos de nuestra salvación? O primeramente, ¿por qué hacerlo? Y creo, hermanos, que la respuesta sencilla de ocuparse de la salvación es porque es importante. Muchas veces olvidamos lo que tenemos con la salvación. ¿Se da cuenta de que usted, al ser salvo, tiene algo tan grande? Una cita de Charles Spurgeon dice, nada podría ser más necesario que exhortarle a ocuparse de su salvación. Nada hay mejor que exhortarle a ocuparse de su salvación. ¿Y sabe por qué es importante? Porque Dios lo considera importante. Pues Él entregó a su Hijo para salvar a los pecadores. Para Él la salvación es algo grande, ya que costó la sangre de su Hijo. Jesucristo lo considera importante, pues Él fue el que se derramó su sangre y murió para consumarlo. El Espíritu Santo la considera importante, pues Él es el que trabaja ahora en el creyente. Los ángeles, hermanos, ¿saben que los ángeles consideran la salvación importante? Cada vez que un inconverso viene a Cristo, hay fiesta en los cielos y los ángeles se regocijan y alaban al Señor. Para los ángeles es algo importante también. ¿Sabe para quién más es importante? Para los demonios. Porque ellos, dice la Biblia, que andan con su jefe, Satanás, buscando a todos. Porque ellos saben cuánto la salvación glorifica a Dios. Por eso quieren ir por todos, para que no tengan esto, que es súper importante. Ahora, si lo pensamos así, alguien más que considera importante la salvación son las almas que ahora están siendo condenadas. Si recordamos la historia del hombre rico, al cual no le importaba nada más que sus graneros y su producto, pero cuando llegó el momento de partir, de morir, él dijo estas palabras: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ahora este hombre rico, cuando estaba siendo condenado, la salvación cobró valor. Pero cuando estaba aquí en la tierra, lo que tenía valor era lo económico, lo material, la fama. Pero una vez que estuvo en este lugar, él dice: hey, manda a alguien a testificar a mi familia, porque no quiero que ellos vengan a este lugar. Él entendió la importancia de la salvación. Otra cita de Spurgeon, una oración que él tiene cuando él predicó acerca de este tema también. Él dijo en su oración: el hombre busca ganar el mundo, pero ¿qué importaría si una voz más potente le dijera: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Salvación, salvación, salvación. Nada en la tierra podría igualarse. Salvación, nada puede asemejársele. Dice, oh, que sintamos el valor indecible y por tanto que la busquemos hasta poseerla en su plenitud. Realmente Dios sea trabajando en nosotros, hermanos, para que entendamos lo que tenemos ahora. No hay nada en la tierra que se le compare a la salvación. Ahora, ¿cuál salvación? Pablo muy específicamente dice, ocupaos de vuestra salvación. Este asunto de vuestra salvación es un asunto muy personal, donde cada uno y Dios va a tomar cuentas. La salvación ha sido súper exclusivo desde principio a fin. Entonces, esto es para los que son creyentes. Si eres salvo, tú eres el que va a gozar de ella. Tú eres el que va a ver al Rey en su gloria. Tus ojos lo verán y nadie más lo hará por ti. Tú y Dios. Tu corona no será llevada por nadie más, sino por ti. Esa emoción de estar en la presencia de Dios la vas a experimentar tú mismo y no alguien más. Pero hermanos, es mi responsabilidad estando aquí hablar, hacer a las personas que quizá no poseen esta salvación ahora. Porque aunque la salvación es súper exclusivo para el creyente, también es súper exclusivo para alguien que no la posee. Y aunque Pablo está hablando de esta salvación futura, puede ser una alerta ahora para nosotros a examinarse. ¿Realmente yo permanezco a Cristo? La salvación no se gana por haber nacido en una familia cristiana o por venir cada domingo a la iglesia o por tener una posición incluso. Judas tuvo una posición entre los 12 y ahora, ¿dónde está? Una posición nos salva, venir a la iglesia nos salva. Entonces, también es súper exclusivo. Entonces, si no eres salvo, el pecado que ahora cometes es tu propio pecado y es tu propia culpa y necesitas un perdón personal. Tú mismo tienes que arrepentirte, tú mismo tienes que creer, tú mismo tienes que ser lavado en la sangre de Cristo. De lo contrario, no habría perdón para ti. No habría ninguna aceptación y no hay regeneración en ti tampoco. Si no eres salvo, piensa de nuevo de que va a haber condenación. Entonces, que Dios sea trabajando también en las vidas de los que necesitamos correr a Cristo para esa primera salvación. Y no ser como ese hombre rico que después, muy tarde, se dio cuenta de la importancia de la salvación. Hoy hay tiempo, hermanos. Hoy hay tiempo de venir y rendirse a Cristo. Hoy es el día que Dios sea obrando en nosotros para que corramos a Él. Ahora, regresando al tema de ocuparse de la salvación, ¿cómo me ocupo de la salvación? Pablo es muy claro. Si regresamos al versículo Filipenses 2, 3 al 8, Pablo ahí lo dice muy claramente. En los primeros versículos dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el ocuparse de su salvación es cada vez que usted perdona, cada vez que usted no hace nada por contienda, o por vanagloria, cada vez que usted es humilde, considerando a los otros como superior a usted, no mirando a lo suyo propio, sino a los demás. Está trabajando, ejercitando su salvación, sirviendo a otros.
dejando de criticar a otros, dejando los chismes y ocupándose de su salvación. Muchas veces caemos en el error de enfocarnos en la vida de otro, del que está a nuestro lado, de enfocarnos en cómo está viviendo la otra persona. Entonces Pablo, en la iglesia de Filipenses estaba pasando esto. Ellos estaban enfocándose en la salvación, quizá en la vida de los otros a su alrededor. Pablo les escribe, hey, ocúpense de vuestra salvación, su salvación, dejen a los demás. Cada quien ocúpese de vuestra salvación, de correr hacia esa meta, de ejercitar su salvación. ¿Y cómo hacerlo? Ya lo acabamos de ver. Y el versículo nos lo resume, que cada quien usted tenga el sentir que hubo en Cristo, más que nada. Así es, buscar ser como Cristo también sería cómo ocuparse de esa salvación. Ahora, ya vimos la promesa, Cristo fue exaltado, usted tiene la promesa de que va a participar en la exaltación de Cristo. Por lo tanto, Pablo escribe, ocupaos de vuestra salvación. Ya vimos lo que es ocuparse de vuestra salvación, ejercitar su salvación. Y ya vimos cómo hacerlo y por qué hacerlo, ya que es muy importante. Ahora se nos puede venir la pregunta o la inquietud, pero yo he tratado de hacerlo y es muy difícil. Yo he tratado de enfocarme en mí, pero mi naturaleza va y se enfoca en otros. Mi naturaleza va y se olvida de que es mía y me estoy involucrando en otros. Se me hace difícil pensar en los demás. Se me hace difícil servir, humillarme o pensar que el otro es mejor porque mi tendencia es pensar que yo soy mejor. Es difícil, hermanos, es difícil. Es difícil ocuparse de vuestra salvación. Pero aquí es un versículo glorioso en el versículo 13. Si lo leemos el versículo 13 de Filipenses, Pablo nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ese es el poder que lo capacita a usted para ocuparse de su salvación. El plan de Dios nunca ha sido darle un mandato sin darle las herramientas para hacerlo. Usted tiene toda la capacidad de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que está trabajando en usted. Amén. Entonces, pero es difícil. Sí, Dios sabe que es difícil. Porque Dios está trabajando en ustedes. Entonces, da un mandato, pero da las herramientas también para llevar a cabo la tarea. Dios produce en usted no solo el estar dispuesto, como vimos en el versículo, sino el hacer también. O al revés, Dios no solo produce el hacer, pero también el estar dispuesto es algo que va siempre de la mano. Estar dispuesto a hacer. Y con este tema de Dios trabajando en nosotros para llevar a cabo el mandato, es algo que vemos en varios versículos, por ejemplo en Hebreos 13, 21, donde el autor dice esto, como que haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Cristo, otra vez, mediante alguien más, Cristo. En Colosenses 1:29 dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ven cómo se repite este patrón? De que es Cristo, Dios actuando en nosotros. Filipenses 4:13, un versículo muy famoso, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Primera de Corintios 15:10, antes, Pablo hablando, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez, alguien más trabajando para llevar a cabo el mandato. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Dios actuando el milagro de la obediencia en usted, pero usted
actuándolo. Ahora se nos podría venir una pregunta como, ¿qué tenemos que ver entonces en cuanto a nuestra salvación? ¿Yo soy responsable de esto? ¿Acaso ya no está todo fijado? Si Dios es el que hace todo, entonces yo me tengo que preocupar. Esta ha sido una pregunta que se ha dado a través de toda la historia de la iglesia, hermanos, así que no es nueva la pregunta. ¿Será si Dios está soberano, yo tengo responsabilidad? Es una pregunta que se ha hecho a través de la historia de la iglesia, mucho. Pero yo quiero decir esta mañana que sí, usted es responsable. Y hay un versículo que habla claramente acerca de Dios trabajando, pero el hombre siendo responsable también de sus actos. Hablando de un creyente, ¿ok? Hablando de un creyente. Hay un versículo en 2 Corintios 8, 16 al 17. Segunda de Corintios 8, 16 al 17, y aquí realmente vemos las dos trabajando juntos. Y dice Pablo, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Entonces en el versículo 16 vemos que Dios puso en el corazón de Tito que tenga la misma preocupación. Luego en el 17, de hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. ¿Ven cómo está actuando Dios aquí? Entonces Dios es capaz de crear nuestra voluntad de tal manera que nuestra voluntad es totalmente nuestra y somos responsables. Él crea esta voluntad en nosotros, pero lo hace de tal manera que nosotros somos responsables, pero Él lo está llevando a cabo. Como el versículo nos decía, Dios puso, pero al final fue por la propia voluntad de Tito. Entonces, para entender esto es, Dios causa el milagro de obediencia, pero usted es el que lo actúa, este milagro. Entonces, en el versículo 13 también vemos que Dios nos habla de su poder en nosotros para motivarnos a trabajar y así no tener excusas para la pasividad. Entonces, Dios no quiere esta actitud de pasividad. Realmente, Pablo nos exhorta a ocuparnos, a ejercer, a tener este continuo esfuerzo por nuestra salvación, buscar la santidad, buscar ser más como Cristo. Y este versículo también nos exhorta a darnos cuenta si Dios está trabajando en nosotros. Porque si Dios no está trabajando en nosotros para ocuparse de la salvación, eso quiere decir que realmente aún no pertenecemos a Él. Que esto nos lleve a darnos, a examinarme. Dios está trabajando en mí para producir este anhelo de poder hacer su mandato. Entonces, es una buena oportunidad también para examinarse, a ver cómo está esta situación en su vida. Entonces, si seguimos al siguiente versículo, Pablo nos da, ya que ahora tenemos el versículo 12 y el 13 claros, Pablo nos da más cosas por las cuales ustedes pueden ocuparse de su salvación. También el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Entonces aquí tenemos otra forma de cómo ocuparse de nuestra salvación, ser luz. Y ahora recordando una historia que el hermano Jorge nos contó en el grupo pequeño los martes, él contó acerca de una reunión que se hacía en su trabajo. Y
cuando el patrón sabía que habían ciertos trabajadores que eran cristianos. Entonces, cuando él veía las fichas para los taxas, veía que estos cristianos habían mentido en estas fichas. Y él no les decía nada, pero él veía estas fichas y decía, ¿y este se dice ser cristiano? Y estaba mintiendo, este no es cristiano. Entonces, es algo que nos hace Pablo aquí, una exhortación también. Hey, sean luz en medio de una generación perversa. Que realmente, si son cristianos, se note, que sean diferentes. Eso es ocuparse de su salvación también. El versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra vez ahí está Pablo hablándonos. Asidos de la palabra de vida, como que aferrándose a la palabra, poniéndola en lo alto también. El versículo 17 nos dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Entonces, la búsqueda o el ocupaos de vuestra salvación también tiene que ver con el regocijo, el gozarse, mientras uno va corriendo la carrera hasta la meta. Entonces, regresando a este esquema y explicar un poco ahora cómo es que está la situación aquí. Pablo nos presentó la actitud que glorifica a Dios, como lo vimos ya anteriormente, ser siervos, humillarse, considerar al demás como superior a uno mismo, obedecer. Cristo cumplió esto, Él se humilló a sí mismo, se hizo siervo, llegando a ser obediente. Por lo cual Dios lo exaltó entonces. Entonces, Dios nos da una promesa de participar en la exaltación de Cristo. Esa es una promesa futura y es esperanza también para el vivir hoy, el presente. Pablo nos dice después en el versículo 12, por lo tanto, o por tanto, ocupaos de vuestra salvación. Ya vimos cómo ocuparnos de vuestra salvación y por qué hacerlo. La importancia de lo que es la salvación. Pero es difícil, no te preocupes. Dios está actuando en ti. Dios te da el poder, las herramientas para hacerlo. Ahora, usando una ilustración para poder entender un poco más esto, me gustaría hacer una ilustración que el pastor Miguel Núñez hizo, que a mí me ayudó a entender esto. Y él da esta ilustración, entonces dice, digamos que yo te doy una casa a ti. Yo te la regalo y tú no tienes que hacer nada por la casa. Es más, tú no tienes ni un centavo y no hiciste nada para obtener esta casa. Yo te la doy. Aquí está la casa. Ahora, ya que es mi salvación, Dios me dice, hey, solo quiero que la mantengas limpia, que se vea hermosa, ordenada, que todo esté bien. Solo quiero que la mantengas bien. No la puedes perder ya que no hiciste nada para agarrar, para obtenerla. Pero ahora solamente quiero que la mantengas bien, que se vea hermosa la casa. Entonces yo voy a la casa y me doy cuenta de que tengo una enfermedad que me impide hacerme cargo de limpiar la casa, de mantenerla bien. Dios se da cuenta de eso y Él me dice, hey, aquí está esta medicina que te hace capaz de trabajar en esta casa. Y aparte, aquí está todo lo que necesitas, aquí está el trapeador, aquí está la escoba, aquí está todo lo que necesitas para hacerte cargo de la casa. Entonces no tengo excusa para no hacerme cargo de la casa, ¿verdad? Porque aunque era imposible para mí, el Señor me capacitó para hacerlo y me dio todo lo que necesitaba. Entonces
No tengo excusa para decir, es difícil, o no puedo hacerlo, o estar pasivos. Entonces, es lo mismo con esto. Dios te ha dado una promesa de participar en la exaltación de Cristo, por lo tanto, obedece al ocuparte de vuestra salvación, al seguir el ejemplo de Cristo. Y será difícil, pero no te preocupes porque Dios te ha dotado con la capacidad de llevar esta tarea a cabo. Él se dio cuenta de que necesitabas un Salvador y Él lo proveyó. Su Hijo amado. Él sabía que necesitarías una guía, así que envió al Espíritu Santo para que obrara en ti y mostrarte tu pecado. Él te ha dado su palabra. Él te ha dado una conexión mediante Cristo para hablar con Él. Tenemos en Cristo ahora el ejemplo perfecto para poder imitarlo. Dios sabía que necesitaríamos un ejemplo, entonces nos dio el ejemplo de Cristo. Él ha puesto personas a nuestro alrededor, maduras también, para hacer uso de ellas, con las cuales podemos ir por consejos o ayuda. Así que no hay excusa para no ejercitar nuestra salvación, recordando que somos suyos, como lo vimos ya ahora en Filipenses 3:12, que Él está trabajando en ti, como lo vimos ahora en Filipenses 2:13, y hemos visto un versículo muy importante también antes, que nos dice que Él terminará su trabajo en nosotros. Como dijo Spurgeon, no hay mejor exhortación que exhortarlos a ocuparse de vuestra salvación. Vivir esa importante palabra, entender su significado, lo que tenemos. Pero que esto nos lleve también a examinarnos, ver si Dios está trabajando en nosotros. Y si no tenemos esta salvación aún, hoy es el día. Hoy hay tiempo, antes de que sea tarde. Vamos a orar para terminar.